Bueno, por ahí una aclaración para algunos que preguntaron la vez pasada, cuando había 3 horarios durante el día. Bueno, ya hemos entendido que no son 3 horarios alternativos, sino 3 horarios sucesivos, ¿verdad? Es decir, son todas las clases, porque la idea es un curso intensivo en el que vamos recorriendo juntos el libro de Isaías, ¿no? Bien, esta mañana hice referencia a un artículo del padre Lofink. Ese artículo se puede encontrar en castellano porque está traducido al castellano y aunque no tiene las notas del artículo original alemán, está traducido al castellano en un cuadernillo bíblico de estos de Verbo Divino, que se llama, si no me equivoco, las tradiciones exílicas o algo así, de Norbert Lofink. Ahí lo pueden encontrar. Recoge 3 artículos ese cuadernillo bíblico, y uno de los 3 es hubo un movimiento deuteronomista, se llama, y entonces ahí explica en uno de los apartados, explica esto que he recordado esta mañana. Bueno, estamos dando ahora un paso más adelante. Vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a intentar reconocer en el libro los elementos que nos permitan una lectura guiada por el mismo autor, los mismos redactores finales. Vamos a encontrar nosotros en el texto con una serie de señales. Aquí viene una de las dificultades que suele haber en la lectura del libro. Es un libro demasiado unitario como para que uno diga que son textos disparatados, pero demasiado disparatado para que uno diga que es un libro escrito por una sola mano en una misma época, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar son descubrir en el libro las señales de estructura que encontramos, aun cuando vamos a darnos cuenta de que no hay elementos que compiten entre sí como elementos estructuradores del libro. Y esto se explica por la visión diacrónica, la génesis del libro. Es decir, al haber habido varias etapas de redacción del libro, y siendo así que cada nueva etapa no suprimía los elementos anteriores, sino que simplemente añadía los suyos, podemos encontrar las huellas de distintas estructuras. Entonces un autor dice, no, el libro se estructura así, porque se fija en tales puntos. Y el otro dice, no, se estructura de esta otra manera, ¿no? Y porque se fija en otros puntos, pero ambos tienen razón, como aquel discusión de los judíos en la película de Violinista sobre el tejado, ¿se acuerdan? Llega en el carro a la aldea y encuentra 2 paisanos ahí judíos peleándose, y entonces le dice, ¿pero por qué se pelean? Y uno dice, no, porque tal cosa, y dice, tiene razón. Y el otro dice, no, pero es que tal otra. Entonces le dice, dice, tiene razón. Entonces el tercero dice, bueno, pero no pueden tener razón los dos a la vez. Dice, tiene razón, ¿no es cierto? Es decir, a todos les daba la razón, porque efectivamente cada uno tiene su razón. Aquí también, en las distintas formas de estructurar el libro, también nosotros vamos a poder encontrar las huellas de distintos momentos, distintas redacciones. Bueno, nos vamos a fijar en algunas de ellas para intentar estudiar, reflexionar diacrónicamente la sincronía del libro, ¿no? Hay una sincronía, es decir, hay una estructura sincrónica, pero que se va dando en distintos momentos según distintas perspectivas, ¿no? Entonces, en primer lugar, encontramos en el capítulo 1, versículo 1, lo que podemos reconocer casi como un título general. Pero vamos a ver título de qué. Es el título de la perícopa, el título del primer capítulo, de los 12 primeros, de los 39 primeros, o del libro entero. Vamos a empezar leyéndolo. A ver, cualquiera de las traducciones de ustedes, ¿cómo dice? Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén en tiempo de Osías, de Jotam
de Ahaz y de Ezequías, reyes de Judá. Bueno, ¿no? Visión que en castellano, bueno, que suena feo, pero es visión que visionó, ¿no es cierto? Porque usa el sustantivo y el verbo, ¿no? Hatzon Yeshayahu ben Amoz, Asher Hatzah, ¿no? Al Yehudá. Entonces dice Hatzon Asher Hatzah, es decir, visión que visionó, ¿no? Curioso porque el libro comienza declarando que se trata de una visión. Una visión. A ver qué entenderá el libro por visión. Y primero el contenido, después respecto de quién es la visión. Dice que es respecto de Judá y Jerusalén, ¿verdad? Judá, el país, y Jerusalén, su capital. Después dice que esta es la visión que visionó Isaías, hijo de Amoz. No se trata del profeta Amoz, se trata, que además se escribe distinto, ¿no es cierto?, de este Amoz que vamos a ver, podemos hacer un intento de averiguar de qué familia era, pero muchos piensan que Isaías era de familia real, de la familia real, o por lo menos de ascendencia noble. Bueno, y eso se puede concluir, el autor primero, digamos, el autor de estos primeros versos es alguien que maneja muy bien la lengua, que tiene un vocabulario impresionante. Si uno se fija en las estadísticas por ejemplo, el Diccionario Teológico Manual de Jenny Westermann, al final tiene una serie de tablas estadísticas y, por ejemplo, te muestra la cantidad de hapax legómena que hay en cada uno de los libros bíblicos, ¿no? Hapax, una sola vez, ¿no es cierto? Legomenum, dicho. O palabras que son dichas, que aparecen una sola vez en la Biblia. En plural, hapax legomena. Entonces, las palabras que aparecen una sola vez en la Biblia, ¿cuántas palabras de un solo uso en la Biblia aparecen en cada uno de los libros bíblicos? Y uno de los que se lleva la copa en los laureles es Isaías. Una palabra que aparece pocas veces es una palabra más rebuscada, ¿no es cierto? Una palabra que aparece una sola vez es una palabra más rebuscada, propia de una élite o grupo más educado, digamos, en la lengua, ¿no es cierto? Cuando se usan palabras más comunes, más corrientes, no hace falta tener tanto nivel de educación. Probablemente entonces alguien que ha tenido educación escolar, es decir, que era capaz de escribir, no solo de hablar. Pues hay profetas que se dicen campesinos, dice yo Amós, dice yo no soy profeta ni hijo de profeta, estaba ahí tranquilo en el campo cultivando sicómoros, creando los animales, y el Señor me llamó. Pero Isaías, después vamos a verlo de Isaías saliéndole al encuentro del rey con cierto trato cercano, ¿no? Le dice Dios, vete a tal lugar, sale al encuentro de Ahaz y efectivamente se encuentra con Ahaz. Eso hace a muchos pensar que se trata de algún miembro de la corte o algún noble. Otro elemento va a ser el capítulo 6 que nosotros vamos a estudiar en particular mañana, si Dios quiere, el capítulo 6. Bien, visión de Isaías, hijo de Amós, que tuvo acerca de Judá y Jerusalén en tiempos, y va nombrando 4 reyes. ¿Saben ustedes la manera de nombrar, de situar cronológicamente un acontecimiento? Es dando los nombres de los reyes bajo los cuales, o del rey bajo cuyo gobierno ha tenido lugar tal acontecimiento. Y después se ponen los años, ¿no? En el año 35 del reino de fulanito, y se dice, sucedió tal cosa, ¿no? Entonces, para dar un marco cronológico, aquí nombra 4 reyes, ¿no? 4 reyes, que son Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Entonces, aquí entonces Isaías habla de entonces, Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías.
Entonces, ese sería como el periodo cubierto por esta visión que supuestamente está comenzando a partir de esto que reconocemos como un título. Bueno, entonces nosotros vamos a poder buscar estos reyes, efectivamente, a ver qué capítulos aparecen así. Vamos a buscar entonces en el capítulo 6, versículo 1. Leemos, por favor, 6.1, ¿qué dice? 6. Y el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aladas llevaban y sus aldas llenaban el templo. Eso, está ahí nomás, ¿no es cierto? El año de la muerte, Bishnat Mot, Utziyahu Melech Yehuda, ¿no es cierto? Bishnat, en el año de Bishnat Mot, Utziyahu, el año de la muerte del rey Osías. Si uno busca en una tabla cronológica, siempre la Biblia de Jerusalén tiene ahí un hermoso mataburros al final. Mataburros le decía mi madre al diccionario, ¿no es cierto? Cuando yo le preguntaba, mamá, ¿qué quiere decir tal cosa? Decía, anda a buscar en el mataburros, ¿no es cierto? Mata los burros porque te da conocimiento. Bueno, ahí al final hay una tabla cronológica, toda la Biblia tiene una buena tabla cronológica y encuentra la muerte del rey Osías cuando tuvo lugar. Año 740, ¿no? ¿Cuántos años reinó el bueno de Osías? Eso, casi 40 años, ¿verdad? Y reinados matarios también eso. En los últimos años reinó en su lugar el hijo, porque él había caído enfermo, el rey Osías, y entonces su hijo tuvo que gobernar en su lugar. Por favor, que Galaxy J4 apague el micrófono, no se escucha. Hace interferencia Galaxy J4, que apague el micrófono. 781, 740, Osías o bien Azarías. Después 740 al 736 es Jotam. De 736 a 716 dice Ahaz. Después, si buscan Ezequías, 716 a 687. Bueno, si es así, entonces tenemos un periodo del ministerio de Isaías bastante largo, como de 40 años, ¿verdad? 6.1 habla de Osías. Vamos a 7.1. En tiempo de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, subió Razón, rey de Aram, con Pecac, hijo de Ramalías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla, mas no pudieron hacerlo. Bueno, se trata entonces de un acontecimiento que ocurre bajo el reinado de Ahaz, hijo de Jotam. De Jotam prácticamente no dice nada, pero ya entonces ha nombrado a 3 reyes. Estamos en el comienzo de lo que suelen denominar los historiadores la guerra siro-efraimita, ¿no? Es decir, arameos de Siria, capital Damasco, los israelitas, o efraimitas, es decir, Efraín o Israel del norte, su capital Samaria, aliados o contra el rey de Asiria, intentando involucrar en su coalición al rey de Judá. Vamos a ver cómo reacciona, eso veremos mañana también si Dios quiere. Entonces, segundo y tercer rey.
Si vamos ahora, bueno, todos los oráculos que vienen desde allí en adelante, 7, 8, 9, de todos la época de Ahaz. Ahora vamos a 36.1. El año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Bueno, entonces, el año 14 del rey Ezequías, aquí el cuarto de los reyes que nombra el texto, ¿no? Se trata de un rey que reinó 29 años, año 14 justo en el medio, ¿no es cierto? Cuando cae la enfermedad, veremos también mañana esos capítulos, podemos, y encontraremos ese canto del capítulo 38 que nosotros cantamos, de Isaías cantamos varios de sus textos, ¿no es cierto? Y indimidio vierum meor, en medio de mis días tengo que causar, no en medio de mis días de edad, sino en medio de mis años de gobierno. Eso no lo puede saber el propio Ezequías, lo saben quienes compusieron el canto después, ¿no es cierto? Año 14 de la vida, no, sino del reinado de Ezequías, ¿no? 14, le quedan 15 años todavía después, en los versículos más abajo dice, y reinó todavía 15 años, etcétera, etcétera. Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, 4 reyes. Fíjense que el capítulo 36, 37, la amenaza de Asiria, capítulo 38, la enfermedad de Ezequías, y el brevísimo capítulo 39, que pone una mancha en el expediente del piísimo rey Ezequías, también visto por el resto del libro, probablemente incluso llamados como signo de Dios, como signo de presencia de Dios con nosotros. ¿Qué dice el capítulo 39? Habla, ¿de qué habla? Capítulo 39. De la visita de Merodach Baladán. Eso, vamos a leerlo, total es brevísimo, así que lo leemos entero. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías, al enterarse de que se había restablecido de su enfermedad. Ezequías se alegró de esto y mostró a los emisarios la sala del tesoro, la plata, el oro, los perfumes, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se encontraba en sus depósitos. De todo lo que había en su palacio y en sus dominios, no quedó nada que Ezequías no les hiciera ver. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué te ha dicho esa gente y de dónde ha venido? Ezequías respondió: vinieron a verme de un país lejano, de Babilonia. Isaías preguntó: ¿qué han visto en tu casa? Han visto todo lo que hay en mi casa, respondió Ezequías. No hay nada en mis depósitos que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra del Señor de los ejércitos. Llegaron los días... ¿Llegaron? Capaz que debe ser error del tipeo de impresión. Llegarán los días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que han atesorado tus padres hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos, de los que han nacido de ti, que tú mismo habrás engendrado, serán tomados para que sirvan como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías: es auspiciosa la palabra del Señor que has pronunciado, porque se decía a sí mismo: mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Eso, mientras dure mi periodo de gobierno, no hay problema que se fastidie el que viene después de mí. Típico de los políticos en todos los siglos, ¿no es cierto? Bueno, pero el texto entonces habla de Ezequías y de un momento en la vida de Ezequías
en el que probablemente el texto, digamos, el acontecimiento es anterior al que se relata en los capítulos 36 y 37. Capítulo 36 y 37 es el asedio de Jerusalén en el 701. Y este es un episodio que narra una supuesta embajada del rey Merodach Baladán, un soberano caldeo que ha subido al trono de Babilonia y que está queriendo armar, ese Merodach Baladán es uno que empezó a armar una coalición para sacudirse el yugo de los asirios y que está intentando captar voluntades, es decir, está intentando reunir a los reyes de su alrededor. Así que es bastante plausible, bastante posible una embajada de ese tipo, pero no después del año 701, sino antes, 3 o 4 años antes del acontecimiento. El hecho es que al final, entonces, cuenta, lo último que se cuenta de Ezequías es un hecho no tan elogioso, no tan para alabarlo, porque presume de todo lo que tiene y le muestra tontamente todas sus riquezas, todos sus haberes al enviado del rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces, el texto tiene que haber sido escrito después de que ha sucedido el saqueo, ¿no es cierto? Está en una visión retrospectiva, pero el último elemento, el último capítulo, los últimos versículos de esta primera parte y de la historia, de las historias referidas a Ezequías, tienen que ver con el exilio, son un presagio de la deportación a Babilonia. Así termina ese primer arco, ¿no? Y si uno pasa el umbral del capítulo 39 y se mete en el 40, ¿qué se encuentra? Anuncio de liberación. La consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, ha estado diciendo vuestro Dios. Y desde allí en adelante no aparece nunca más el nombre de nuestro amigo Isaías Ben Amoz del siglo VIII. A Isaías como actante, como personaje del libro, no vuelve a aparecer. Pero suena una palabra, consolad, consolad a mi pueblo, como si la voz profética de Isaías Ben Amoz continuara haciéndose oír, pero el personaje, la persona no aparece más. Tampoco se menciona nunca más a ninguno de los reyes de Judá. Solo en 55:3 aparece mencionado David, pero simplemente para decir que las prerrogativas de David pasan al pueblo. Las amorosas y fieles promesas pasan a los destinatarios de esa profecía, que son, es decir, no aparecen como actantes del libro ninguno de los reyes de Judá. No se menciona a los reyes de Asiria, no aparecen más los reyes asirios. En esa segunda parte, en cambio, la potencia que parece dominar es Babilonia, aparece así en el capítulo 46, en el capítulo 47, en el capítulo 48, se habla de Babilonia y de Caldea, ¿sí? Una época distinta ya, ¿verdad? Y además los personajes son diferentes, y aparece ya primero aludido y después a partir del 44-24 y todo el capítulo 45 aparece mencionado por nombre Ciro, rey de Persia. Entonces estamos en una época distinta, el contexto histórico es diferente, el lenguaje es diferente y el enfoque teológico, el mensaje teológico ha cambiado completamente del mensaje fundamentalmente de juicio que tienen los primeros 30 y tantos capítulos, se pasa a un mensaje de salvación en los capítulos 40 al 55, de manera tal que los estudiosos han empezado a distinguir a partir del finales del siglo XVIII y después durante el siglo XIX y el XX entre un primer Isaías, un segundo Isaías y un tercer Isaías, cosa que ha hecho que en nuestra imaginación nos imaginemos 3 personas distintas y un solo libro verdadero. Digo 3 personas, 3 profetas diferentes, pero no es así, ¿cierto? No hay un señor Deutero Isaías, documento nacional de identidad 13848-528, no existe un
¿no es cierto? Pero cuando le hablamos con ese nombre artificial de Héctor Isaías, nosotros enseguida hemos imaginado a alguien que agarra la pluma y escribe, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces lo que es interesante es que el texto presenta una heterogeneidad tal que es inevitable diferenciar entre unos capítulos y otros. De una manera como demasiado simple, se establece 1 al 39, 40 al 55, 56 al 66. Después vamos a ver que es mucho más complejo, porque en los primeros capítulos ya encontramos muchos textos que evidentemente no son del siglo VIII. Vamos a ver un poquito. Pero bueno, aquí lo que me interesaba es que notásemos que en el primer versículo del libro tenemos como dibujado un programa, pero un programa que aparentemente se cumple en el capítulo 39. Termina. Entonces podemos pensar que quizás el título es un título de esta primera parte. En los capítulos 40 y siguientes parecerían como caer fuera del programa inicial de este título. Primera cuestión que nosotros dejamos como un interrogante, ¿verdad? Segunda cuestión, fíjense cómo empieza. Nosotros hemos leído muy alegremente el texto diciendo, bueno, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Y hemos dicho, bueno, Judá el país, Jerusalén la capital. Sin embargo, en el cuerpo del libro, cuando el profeta o los oráculos proféticos del cuerpo del libro mencionan estas dos entidades, las mencionan en el orden inverso, perdón. Por ejemplo, 3.1. El Señor Adonai Tsebaot va a privar a Jerusalén y a Judá de todo sustento y apoyo. Jerusalén y Judá. El orden en que normalmente menciona estas dos entidades, el texto es Jerusalén primero, Judá después. Este modo de ordenar las dos realidades, Judá primero y Jerusalén, nos parece propia de Isaías. Sin embargo, es muy frecuente encontrarla en el libro de las Crónicas, por ejemplo. El libro de las Crónicas menciona estas dos realidades así, Judá y Jerusalén después, ¿no? Entonces, podemos sospechar que el título, como normalmente se hace en todos los títulos, se pone después, lo pone después de haber compuesto el libro. Probablemente lo pone otro, no el mismo Isaías, hijo de Amós. Se trata entonces de un elemento redaccional que tiene una función de paratexto, como decíamos esta mañana, que tiene la función de ayudarnos en la lectura, guiarnos en la lectura. Y ya hemos estructurado estos oráculos según el gobierno de estos 4 reyes. Vamos a ver cómo no es el único título, ¿no? Encontramos otro título en el capítulo 2, versículo 1. Veamos. Otra vez dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. No da la cronología, pero toda la primera parte es igual. Se trata de la misma mano. Un título en el capítulo 2. Si seguimos avanzando, encontramos otro título en el capítulo 13. Y el título es Oráculo contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Aquí eran visiones tocantes a Judá y Jerusalén. En el capítulo 13 comienzan lo que se suele llamar en las colecciones, en los distintos libros proféticos, las colecciones de oráculos contra las naciones. Y el término que se usa para hablar de eso es masá. Masá. Masá, que viene del verbo nazar, que es cargar. Entonces puede ser un cargo contra o carga o cargo, ¿no? Es oráculo contra Babilonia, capítulo 13. Y ahí empiezan una serie de oráculos contra las naciones, ¿no es cierto? Capítulo 13. Si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar capítulo 15, oráculo sobre Moab.
Capítulo 17, oráculo contra Damasco. Capítulo 19, oráculo contra Egipto. Capítulo 21, oráculo contra el desierto marítimo. Versículo 11, oráculo sobre Dumá. 13, oráculo en la estepa. 22, capítulo 22, oráculo contra el valle de la visión. Capítulo 23, oráculo sobre Tiro. Y a partir del capítulo 24 y hasta el 27, una visión que generaliza las cosas, siendo capítulos 13 al 23, los oráculos se dirigían contra cada nación en particular. En los capítulos 24 al 27 predomina una visión mucho más universal. Aparece repetida en muchas ocasiones la expresión toda la tierra. Toda la tierra. La visión universal. Sigue. Vedlo, Adonai ha decidido devastar y despoblar la tierra. Desplegará su superficie, expulsará de ella a sus habitantes. El pueblo como el sacerdote, el siervo como el señor, la criada como su señor. Al que compra como al que vende, al que presta como el prestatario, al acreedor como al deudor. La tierra será devastada, totalmente saqueada. Pues así lo ha dicho el Señor. Bueno, entonces estos capítulos que suelen denominarse Apocalipsis de Isaías, no tiene por supuesto todas las características de un Apocalipsis, pero sí algunos de sus antecedentes. Bueno, entonces esta primera parte nos enfrenta con un libro estructurado por lo menos en estas tendríamos nosotros capítulo 1, versículo 1, ahí un primer título, 2, 1, el segundo título, y después tenemos en el capítulo 13, 1, un tercer título. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con un primer gran bloque de capítulos que son los capítulos 1 al 12. Como identificar después un pórtico inicial en esos capítulos 1 al 12. El primer cuerpo, el primer corpus de oráculos referidos a Isaías, puestos en boca de Isaías, son estos capítulos 1 al 12. Y de una manera muy sintomática, todos estos capítulos terminan con un capítulo muy breve de una tonalidad totalmente distinta al resto de los capítulos. ¿Cómo termina el bloque de los capítulos 1 al 12? El capítulo 12, ¿qué contiene? Es un salmo que nosotros también usamos en la liturgia, ¿no es cierto? A ver, leamos por lo menos el comienzo. Como dice. Y dirás aquel día, yo te alabo, Yahvé, pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira y me has compadecido. He aquí a Dios, mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de los fontanales de salvación. Y diréis aquel día, dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre, cantad a Yahvé, porque ha hecho algo sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Bueno, muy bien. Entonces tenemos aquí un salmo de acción de gracias, individual aparentemente, pero que tiene después las huellas de una comunidad que está detrás y que cierra este primer bloque. Este parece ser incluso un recurso empleado en la redacción de algunos de los libros. Se van a dar cuenta que encontramos salmos o composiciones sálmicas no solo en el libro de los salmos, encontramos también salmos o trocitos de salmos o salmos muy elementales insertados en algunos lugares precisos de los libros narrativos también, ¿no es cierto?, de los libros así llamados históricos.
y en los mismos libros proféticos, como queriendo marcar el final de un gran bloque o invitando después de la lectura, por ejemplo, de un buen bloque de textos, invitando a una asamblea a la alabanza divina como respuesta a esa palabra de Dios que acaba de escuchar. Un poco como nosotros, ¿no es cierto? El texto de la primera lectura, el salmo responsorial, de alguna manera, es huella de una probable huella de un uso litúrgico, ¿no es cierto?, de estos textos que tomaron su forma en un contexto de proclamación en una asamblea. Entonces tenemos aquí capítulos 1 al 12, el primer bloque. Vamos a rebobinar un poco a lo que decíamos esta mañana. Nosotros hablábamos hoy de esta composición de los libros proféticos que ha tenido lugar a lo largo de los siglos y cada una de cuyas redacciones ha dejado su huella en el texto. A Uli Berges le gusta usar la imagen de las catedrales, ¿no? Yo no sé si es original de Ulrich Berges o es de Hermison, creo que leí por primera vez, pero bueno, el hecho que la usa mucho, porque bueno, nosotros tenemos también las iglesias y las catedrales nuestras, no se pueden comparar con las de Europa, ¿no es cierto?, que han sido construidas por la grandiosidad y por el tiempo en el que, a lo largo del cual fueron construidas, ¿no? Y eso ha hecho que en la misma construcción actual se puedan reconocer las distintas épocas, porque han pasado tanto tiempo que los estilos arquitectónicos han cambiado, ¿no? No obstante, quizás podemos ir a algún monasterio o alguna parroquia y reconocer las huellas de los pasos de los distintos abades o los distintos párrocos. Uno hizo hacer tal puerta, el otro cerró la ventana aquella y el otro también se puede reconocer. Quizás con los estilos no sean tan diferentes, ¿no? Allá, claro, uno puede decir una iglesia que empezó en el gótico, empezó en el románico, siguió en el gótico y al final tiene un montón de cosas del barroco. ¿Por qué? Bueno, porque han pasado muchos siglos. Y algunas simplemente destruyeron la catedral anterior y construyeron una nueva. En otras, por ejemplo, la de Salamanca, gracias a Dios, la catedral tardogótica que se hizo no destruyó la tardorrománica que había. Entonces tenemos dos catedrales, una dentro de la otra, ¿no? Una chiquita y otra grande, que alberga la pequeñita, ¿no? La pequeñita más bonita todavía que la grande, ¿no es cierto? Entonces uno puede reconocer una de una época, otra de otra época, ¿no es cierto? Y por los materiales que se han empleado y cómo hay una que tiene una estructura y la otra tiene otra, y a veces se cruzan las estructuras de una o se superponen con las de la otra época. Bueno, en el libro también nosotros encontramos eso. Hay una catedral literaria, no hecha de piedras, sino de palabras, de textos, en la que se han sucedido distintos estilos y distintos proyectos. No se sabía desde el inicio cuál era el proyecto final todavía. Se hacía un proyecto, uno después, otros redactores, cuando añadieron sus textos, tuvieron otro objetivo y llevaron adelante otro proyecto. En esta catedral literaria nosotros podemos encontrarnos en primer lugar con un pórtico, un doble pórtico, que son los capítulos 1 al 4. Este doble pórtico que nosotros vamos a encontrar aquí y que nos da la posibilidad de captar ya el proyecto inicial de estos 12 primeros capítulos, ¿no? Vamos a ir bajando por ahí por el texto. Fíjense que tenemos al comienzo, vamos a ver capítulo 1, 2 hasta 2, 5, esa primera parte, 1, 2, digamos aquí, hasta 2, 5, después 2, 6, hasta el final del capítulo 4, versículo 6, es versículo, sí, bien dijo, 6. Entonces,
aquí había como un primer hall de entrada, un primer pórtico. Vamos a leerlo, a ver qué encontramos allí. Alguien que por favor lo lea. Entrada. Escuchen cielo, presten oído tierra, porque habla el Señor. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos destructores. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Bueno, hasta ahí nomás, un poquitito. Fíjense, ya el primer movimiento de esta sinfonía, esta especie de obertura que hay aquí, trae como unos tonos bastante graves, bastante oscuros, ¿verdad? Oíd cielos, escucha tierra, habla Adonai. Fíjense que esa apertura, esa expresión, oíd cielos, escucha tierra, es decir, se dirige a los cielos y a la tierra, como que quisiera invocar a estos testigos, no puede encontrar ninguno aquí abajo, entonces que por lo menos el cielo y la tierra me escuchen. La expresión solo aparece aquí y en Deuteronomio 32, solamente, en el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32. Entonces, invocando como testigos a los cielos y a la tierra. Después se va a hablar de los cielos y la tierra también hacia el final, capítulo 65, se habla de cielos nuevos y de tierra nueva, ¿no? Ya una tierra y un cielo renovado, pero aquí se los invoca como testigos, ¿no? Y con un sentimiento muy profundo empieza con eso, ¿no? Banim gidalti, romanti, ¿no? Es decir, hijos crié e hice grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. Lo peor que puede pasar es que los hijos se rebelen contra su padre, ¿no? El verbo pashar es un verbo digamos, típico para la rebelión, incluso política, ¿no? La de un siervo contra su señor, la de un vasallo contra su soberano, ¿no? Y esa rebelión equivale a la alta traición y es castigada con la destrucción total, según los pactos de vasallaje de la época neoasiria. Había una pena terrible para aquel vasallo que se rebelase contra su señor, ¿no? Contra su soberano. Y lo que hace que también el libro del Deuteronomio hable del castigo que merecen los hijos que se rebelan contra sus padres, ¿no? Leamos entre líneas qué figura asume Adonai en este primer versículo, nada más, que hemos leído. Hijos crié y saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. Es decir, es terriblemente grave el texto, pero la imagen con la que Dios mismo se presenta es la imagen de un padre. Entonces no es la rabia del soberano airado, desairado, digamos, por los vasallos, sino el dolor profundo de un padre cuyos hijos se han rebelado contra él, ¿no? Y pone no solo esa imagen, la de los hijos, sino que dice, fíjense lo grave que es la cuestión. Si hasta el buey reconoce a su dueño. Si hasta el burro sabe dónde está el establo donde se ha criado. Y sin embargo, Israel no conoce. Mi pueblo no discierne. Hasta el burro y el buey. Según parece, es la inspiración del pesebre, ¿no? Por eso hay un buey y hay un asno en los pesebres, porque
porque esos que reconocen a aquel señor a quien los súbditos no reconocieron, ¿no? Entonces, al que llegó a Belén, nadie lo reconoció, pero el buey y el burro estaban junto a él. Esa es la inspiración, parece. Adelante, diga Gabriel. No, querían decir, me llama la atención la mención de Israel, porque originalmente era oráculo sobre Judá y Jerusalén. Pero acá en la mente del profeta está hablando de la nación como un todo. Eso, entonces, cuando encontramos el término Israel, siempre tenemos que preguntarnos cuál es el referente, ¿no es cierto? Si es la parte norte, el reino del norte o lo que queda de él, o se trata de la totalidad de Israel. En este caso, efectivamente se habla de la totalidad de Israel. Israel no conoce, y a ese Israel le llama mi pueblo, ¿no? Interesante también, porque aun cuando el pueblo se ha rebelado contra Dios, Dios Adonai lo sigue reconociendo como mi pueblo. En varias ocasiones vamos a encontrarnos con esta realidad. La alianza, acuérdense la fórmula clave de la alianza, de la reciprocidad, de la fórmula de reciprocidad de la alianza es, ¿no es cierto? Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, ¿no? Esa reciprocidad. Bueno, empieza entonces con esta declaración dolorida, el texto, capítulo 2 y 3, ¿no? El colmo, si hasta los animales reconocen, y estos hijos son peores que animales, ni siquiera animales llegan, ¿no es cierto? Y ahora viene, ese dolor se expresa con un hoy, ¿no? Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, es decir, la culpa se le ha hecho tan pesada que es como una tara, un peso muerto que les impide andar, ¿no? Raza de malvados, hijos de perdición, los degenerados, han abandonado a Adonai, han despreciado al Santo de Israel, le han dado una espada. Aquí hay una expresión característica de Isaías, prácticamente es exclusiva de él, que es esta, el Santo de Israel, el Kadosh Israel, ¿cierto? Kadosh Israel, el Santo de Israel. Kadosh es una expresión, la raíz Kadash habla de algo que es especial, es diferente, no es igual que las demás cosas, ¿no? Y es especial o es diferente Israel porque es el pueblo de un Dios que es especial, es diferente, porque ese Dios no es como los demás dioses y le enferma que lo confundan como con otros dioses o que lo traten como otro dios. Acuérdense cuando lo tratan como si fuese un Baal, ¿no? en Oseas, ¿no? O como lo confunden y empiezan a querer hacer imágenes suyas como si fuese un dios del cual se pueden hacer ídolos, ¿no? En Deutero Isaías nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Porque Adonai es especial, no es como los demás dioses, es un Dios santo, diferente, especial. Por eso su pueblo es santo. Entonces la expresión está santo significa fundamentalmente eso, especial, diferente. La noción de separado es una noción derivada de esa, pero no es el núcleo de la significación de la raíz Kadash, ¿no? Es decir, las cosas son santas por su vinculación al santo. Y en esa medida puede que necesiten ser separados, pero primero es distinción, no separación. No necesariamente separación, solo en la medida en que esa distinción lo exige. Después, por supuesto, esto ha sido entendido de maneras distintas en las distintas teologías. Por ejemplo, Esdras hablará de esa separación de la Tzerach Kadosh, la raza santa, ¿no? Entonces, la separación de los matrimonios mixtos, etc. Bien, encontramos aquí primera vez este título que se va a repetir a lo largo del libro y que es prácticamente exclusivo de Dios en Isaías, es decir, aquel a quien se descubre como el Santo de Israel, ¿no? Ninguno como él, ¿no? Y se sigue lamentando, ¿dónde golpearos ya, rebeldes, contumaces? La cabeza está toda enferma, todo el corazón debilitado, de la planta del pie a la cabeza no queda en él cosa sana, golpes, magulladuras, heridas frescas.
ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra está desolada. ¿No? Pasa entonces ahora del vosotros, del pueblo, a la tierra, el país, la situación en la que se encuentra. El país es reflejo de la situación por la que está pasando el pueblo. Un país desolado, sus ciudades calcinadas, sus campos ante ustedes se los comen los extranjeros. Todo ha quedado en desolación, como devastación de extranjeros. Y enseguida la imagen final. Así ha quedado la hija de Sión. Bat Sión, hija de Sión, la doncella Sión, la jovencita Sión. Muchas veces se aplica a las ciudades un nombre, una imagen femenina, ¿no? Una imagen de una joven, de una doncella, una imagen de una viuda. Son denominaciones con connotaciones políticas muy fuertes, las de la denominación esta de la joven. Y Sión es el nombre poético o el nombre litúrgico el nombre teológico de Jerusalén. Jerusalén es la realidad física, geográfica, topográfica, política, y Sión es el nombre teológico, por decirlo así, o poético de Sión, que va a aparecer de Jerusalén. ¿Cómo dice que ha quedado? Dice, ha quedado como cobertizo en viña, sucá. Sucá es el nombre, el término. Una sucá es una cabaña, ¿no? Una cabaña, sucó es el plural, ¿no? Una sucá es una choza, una cabaña, ¿no? Algo muy precario. Y la imagen es aquí, dice, ha quedado la hija de Sión igual que cobertizo en viña, como alberga en pepinar, como ciudad sitiada, ¿no? Es decir, la imagen es una desolación, prácticamente la tierra arrasada, y en el medio una chocita, apenas ha quedado una chocita. Dice, es como la choza que se hace después en el verano donde se cosechan los melones, y se amontonan ahí, queda todo, es una línea horizontal nada más, todo seco, ¿no? Y en el medio la chocita. Y así la imagina Jerusalén, porque un país arrasado y queda solo Jerusalén. Es decir, estamos en el tiempo en el que el imperio neoasirio ha arrasado con el país, incluso está casi a las puertas, ha destruido Lachish, ha destruido Dibón, todas las ciudades, 46 ciudades, dicen los anales de Sennacherib, y ya está a las puertas de Jerusalén, que está como una chocita en medio de un campo pelado después de la cosecha de los melones, ¿no? De no habernos dejado Adonai Tsebaot un residuo minúsculo, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Entonces, imagen proverbial de una ciudad destruida por su maldad, por su corrupción, por su injusticia, por su violencia. Las ciudades, Sodoma y Gomorra. Entonces el texto, el poeta y el profeta nos presenta así una imagen. Pero ¿qué llama la atención en este último versículo? Hay un lugar a la esperanza por el resto. Queda un resto, está destruido casi todo, pero no todo. Y después de esa destrucción puede haber algo más, ¿no? Y empieza a aparecer la expresión resto, residuo, sha'ar, de la raíz sha'ar, sha'arit, ¿no? Pero ¿qué otra cosa más llama la atención? Desde el punto de vista gramatical, por ejemplo, ¿qué cuerpo extraño ahí aparece? En el versículo último leído. ¿Algunos sobrevivientes? No. ¿Pero por qué lo ves extraño? Lo que también puede llamar la atención es el Señor de los ejércitos, porque es el Señor de los ejércitos, pero permite que con el ejército invasor destruya a su pueblo. Bueno, y ahora Tsebaot es el otro nombre bastante parecido, bastante frecuente, digo, que aparece en el texto, es el nombre que refleja la representación que se hacían de Dios en Jerusalén, un Dios sentado en un trono como rey todopoderoso. Tsebaot es el plural de Tzabá, ejércitos, y el de todos los ejércitos, todas las potencias, un rey
todopoderoso, ¿no? Pero bueno, ese es otro término importante que también vamos a ver que aparece con frecuencia, si bien no es exclusivo de Isaías, pero sí es un término importante en la teología jerosolimitana del templo. Un elemento gramatical, decía yo. Como la comparación que si sin esa distinción se parecerían a Gomorra y a Sodoma. Eso, si no hubiera quedado eso, seríamos como Sodoma y Gomorra, es decir, totalmente destruidos. Pero insisto, un elemento que tiene que ver con la gramática. A ver, esa primera frase, sí. Gramático o sintaxis. Bueno, gramática, un elemento gramatical. Pero que cambia aquí, porque hasta aquí todos los... Seríamos. ¿Y qué tiene de especial? La primera del plural, esa es la novedad, ¿no es cierto? Aquí aparece por primera vez una primera persona del plural. Seríamos, ¿quiénes? ¿Qué no venía hablando Adonai? ¿No era Dios el que decía, ay, gente pecadora, yo no me conozco? Ah, claro, alguien que... Entonces, de vez en cuando en el libro hace su aparición en nosotros, una comunidad. Son esos que estaban aquí en el medio de la pizarra de esta mañana, ¿no es cierto? Esta comunidad que ha recogido, que se siente heredera del libro. Es el círculo en el cual nace y crece el libro y se transmite. En nosotros es el resto, la comunidad del resto que atesora la Torá de Isaías, la instrucción de Isaías y la transmite. Y de vez en cuando asoma la cabeza en el texto. Entonces estén atentos cuando aparezca la primera persona del plural en el texto, porque está asomando la cabeza, están asomando la cabeza los miembros de la comunidad que se aplican. Vamos a verlo en otras ocasiones también. Bien, hasta aquí entonces bastante poco halagüeño el panorama que nos presenta, ¿no? Y enseguida, versículo 10, aparece un binomio también clave en el libro. Escuchad la palabra de Adonai, regidores de Sodoma. Oíd la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra, y un binomio que es el siguiente. Palabra de Adonai y Torah, instrucción y palabra. Palabra e instrucción. Lo vamos a ver 2 o 3 veces más en el libro. Es decir, el libro contiene una palabra del Señor, una Torah del Señor, ¿no? Torah entonces no hay que identificarlo necesariamente y únicamente con los 5 libros del Pentateuco, 5 primeros libros. Aquí hay una instrucción, que es la instrucción que aparece en el libro de Isaías. Una nueva instrucción, casi diría en competencia con aquella otra, la Torá, ¿no? Bueno, ustedes para mañana lean pueden el texto hasta terminar esta primera parte, ¿no? 1, 2 al 31, una imagen totalmente negativa. Incluso esa elegía que se empieza a cantar a partir del versículo 21, ¿no? Y después, en 2, 1, 5, una visión totalmente positiva. La Sion ideal, ¿no? Bueno, esa Jerusalén, la situación real, actual, llena de injusticia, de violencia, de corrupción, de delitos y de muerte, y sin embargo, una Jerusalén ideal, la vocación hacia la cual está llamada, la identidad ideal de esa Jerusalén, que está llamada a ser foco de atracción de todos los pueblos. Pero ¿cómo va a ser un polo de atracción para todas las naciones que quieran venir aquí a aprender si en esa ciudad solo hay rapiña, muerte, violencia, corrupción, atropello? Entonces, ahí vamos a ver cómo va a ser el Señor para transformar a la Jerusalén real actual, corrupta e injusta, en esa Jerusalén ideal que va a iluminar a los pueblos, va a ser como ciudad levantada en un monte para todos los que busquen al Señor. No se pierda el próximo capítulo. Muy bien. Bueno, mañana vamos a ver el libro del Emmanuel, vamos a verlo a Isaías como primer punto de luz en medio de la oscuridad.
Hay que leer muy poquito entonces. Había que leer todo el libro. Ah, Pero mañana vamos a trabajar entonces en el libro de Emanuel, capítulos 6 al 9. Muy bien, ¿alguna indicación, padre Abad? No, ya está, ya le estuve en el chat para que no, Bien, muy bien. para que no, no molestar. Perfecto. Bueno, muchas gracias Gracias. por la paciencia. Bueno, mañana pregunten más cosas, ¿no?